Hola chicos, en este video vamos a mirar las formas de asignación de objetos que tenemos en C++. Básicamente entonces en C++ tenemos 4 formas de asignar un objeto. El primero de ellos es declarando entonces un objeto y haciendo uso del comportamiento, es decir, por medio de los métodos set. Esa es la forma tradicional como hemos venido trabajando hasta el momento. La segunda forma es declarar un objeto B como una referencia de un objeto A que ya ha sido previamente creado. La tercera forma es declarar un objeto B como apuntador de un objeto A también previamente creado. Con la forma número 2 y la forma número 3, básicamente son parecidas, es casi que lo mismo. Estamos haciendo entonces es una referencia a una posición de memoria. Es decir, que los cambios que se hagan en el objeto B se van a ver reflejados en el objeto A. Y viceversa, los cambios del objeto A se van a ver reflejados en el objeto B. A estas dos maneras se les dice entonces también alias. Un objeto B es un alias del objeto A. Entonces estamos haciendo referencia al mismo objeto pues de manera generalizada. Bien, y la cuarta forma es creando un constructor copia y enviando un objeto B para que adquiera los valores de un objeto A que previamente también fue creado. Aquí es diferente ya porque entonces los cambios de un objeto no van a afectar al otro porque estamos haciendo es una asignación de atributos de un objeto al otro. Entonces ahí es diferente. Bien, miremos un ejemplo. Vamos a implementar una clase punto pues, para almacenar las coordenadas cartesianas de un punto que declare dos atributos de tipo entero, un X y un y dos constructores, uno por defecto que asigna 0 a X y a y otro el constructor copia, que recibirá como argumento otro objeto de la clase punto. Diagrama de clase sería entonces nuestra clase punto, tiene entonces definido un X y un Y, un constructor por defecto, un constructor copia, en este caso entonces ese constructor copia va a recibir un objeto de la misma clase punto y lo va a recibir por referencia. Bien, entonces por eso le anteponemos el símbolo del ampersand al objeto que esté recibiendo. Recordemos ahí el tema de paso por valor y paso por referencia que vimos entonces anteriormente. Entonces, ese señor constructor entonces recibe la copia como una referencia. Y tenemos entonces un método set coordenadas, pues que recibe los dos valores para asignar a X y a y un mostrar. Bien, miremos entonces la declaración de nuestro archivo de cabecera.h. Entonces, nuestra clase punto entonces tiene X y nuestro constructor copia, que recibe entonces como referencia o un objeto de la misma clase. Y la implementación de la interfaz, entonces tendríamos el constructor por defecto. El constructor copia, entonces, cómo va a actuar de esta manera. Entonces recibimos un objeto, lo estamos recibiendo como obj, lo recibimos entonces por referencia y simplemente entonces a lo que tenga X de ese objeto que estamos creando, le vamos a asignar lo que se esté recibiendo del otro objeto que ya pues previamente fue creado. Entonces en este caso aquí obj es un objeto que ya previamente fue creado. Entonces lo que estamos haciendo es, ¿no?, saquemos los valores que tiene ese objeto y se los asignamos al nuevo objeto que estamos creando. En este caso entonces sería X y Y. Bien. Vamos a mirar entonces la implementación. Vamos a crear entonces el ejemplo completo, pues está en el campus publicado como asignación objetos. Entonces vamos a rápidamente a crear nuestro proyecto. Console application, siguiente, asignación objetos, bien, siguiente, finish. Ok, y creamos entonces nuestra clase punto. Bien.
que no la cree pues en la carpetica donde estamos trabajando. Entonces con este, recuerden que vimos en el video anterior, ya con esta opción de aquí, entonces no necesitamos verificar pues que tanto el archivo .h como el .cpp están en la misma carpeta. Ya con eso estamos garantizando eso. Y crear. Bien, ya entonces creamos nuestra clase punto. Entonces necesitamos dos atributos, X y Y. Necesitamos nuestro constructor y un constructor adicional. Vamos a sobrecargar el constructor y este va a recibir entonces un objeto de la misma clase. Bien, y necesitamos un método de tipo void para asignar la coordenada que reciba dos atributos de tipo entero, también dos variables de tipo entero. Y un método para mostrar la coordenada, para imprimirla por pantalla y hacer entonces las pruebas correspondientes. Esta es nuestra clase punto. Vamos a la implementación de la interfaz. Entonces tenemos aquí nuestro constructor. Bueno, primero que todo, necesitamos en este caso, bueno, no necesitamos el archivo de Ostream porque no vamos a hacer lectura directamente, sino que todo lo vamos a asignar. Y tampoco vamos a utilizar pues la clase string aquí, entonces no necesitamos ningún archivo de cabecera adicional. Bien, entonces podemos aquí en nuestro constructor por defecto, entonces nos daría X y Y a 0. Y vamos a sobrecargar este constructor para declarar entonces el otro que es el constructor copia. Entonces este constructor recibe como referencia, bien, un objeto ya previamente creado. Aquí el objeto obj ya es el objeto previamente creado. Entonces al objeto que estamos declarando actualmente le vamos a asignar entonces lo que tenga obj.x y obj.y. Estamos cogiendo los atributos del objeto que estamos recibiendo aquí, que ya tiene valores, y se los estamos asignando a los atributos X y Y del objeto que estamos creando. Nuestro destructor y nuestro método, va a copiarlos de aquí más rápidamente. Y nuestro método para asignar las coordenadas, anteponemos el nombre de la clase al método y entonces hacemos que, pues aquí recibiremos, por ejemplo, aquí una variable A y una variable B. Entonces, a X le asignamos A y al atributo Y le asignamos B. Bien. Y tenemos nuestro método para hacer la prueba correspondiente y mostrar por pantalla. Entonces, si necesitábamos en este caso aquí una comita para separar las dos coordenadas y el salto de línea. Entonces necesitamos en este caso entonces imprimir. Entonces vamos a incluir nuestro archivo de cabecera, include Ostream using namespace std. Bien, entonces este es nuestra clase punto. Okay, vamos entonces hemos guardado los cambios aquí. Vamos a crear entonces el archivo de prueba. Entonces el archivo de prueba necesitamos incluir, para hacer nuestras pruebas, necesitamos incluir nuestro archivo de cabecera. Punto. Bien, dentro del main pues vamos a hacer las pruebas correspondientes. Primero que todo, entonces, vamos a declarar un primer objeto tradicional, vamos a llamarlo aquí P1, para entonces venir y hacer entonces la primera forma de asignación, una manera pues tradicional. Y con base en este primer objeto, entonces vamos a hacer las pruebas con las demás formas. Entonces, un primer objeto P1, y de P1 entonces vamos a asignar las coordenadas. ¿Okay? Bien, a ese entonces primer objeto P1 entonces vamos a asignarle como coordenadas 10 y 20. Y mostramos P1 punto mostrar coordenadas. Bien, bueno, esta es la manera pues tradicional haciendo uso de los métodos set. Podemos hacer también uso pues de métodos set y get pues para asignar
de manera independiente a X y a Y. Bueno, aquí por cuestiones pues, de tiempo del video, vamos a hacerlo con un solo método. Bien, voy a declarar entonces otro objeto, vamos a llamarlo P2, pero entonces aquí ya P2 es de la siguiente forma, declarando un objeto B como referencia del objeto previamente ya creado. Entonces venimos acá y le decimos entonces que, como ya es por referencia, le anteponemos el símbolo del ampersand al objeto y le decimos, mire, a ese objeto entonces asignele lo que tenga el objeto P1. Entonces, en este caso entonces esto es una asignación por referencia. Es decir, los cambios de cualquier objeto, se ven reflejados en el otro objeto. Bien, entonces, para tenerlo en cuenta aquí. Voy simplemente en este caso aquí a mostrar las coordenadas de este objeto P2. ¿Sí? Entonces aquí el objeto P2 por el momento no le hemos asignado nada, pero como ya P1 estaba asignado, ya está creado, entonces ya P2 va a quedar con las mismas coordenadas. Vamos a hacer la prueba inicial con esos dos primeros objetos. Bien, entonces aquí tenemos nuestro primer objeto P1, 10, 20. El objeto P2 también quedó con 10, 20. Entonces, como les decía anteriormente, es un alias. También se le llaman alias. Entonces, P2 es un alias de P1. Estamos haciendo referencia a la misma posición de memoria. Si yo vengo y modifico P1, P1 punto nuevamente, asignemos coordenadas, menos 10 y menos 20. Mostremos nuevamente P1 y mostremos nuevamente P2. Probemos nuevamente. Bien, nuevamente entonces aquí tenemos que al modificar P1 se modifica P2. Y si hacemos el contrario, también sucedería lo mismo. Vamos a modificar en este caso entonces P2. Voy a restaurar sus valores, por decirlo así. Entonces al objeto P2, asignele nuevamente 10 y 20. E imprimimos P1 y P2. Entonces aquí modificamos línea 17, modificamos a P2 y mostramos línea 18 y 19, mostramos P1 y P2 y vuelvo otra vez y valen 10 y 20. Bien, esa es una asignación por referencia de un objeto. Ahora vamos a hacer la prueba con la tercera forma, que en este caso entonces es hacer un apuntador. Vamos entonces a declarar nuestro objeto, verifiquémoslo por acá, nuestro objeto apuntador de la tercera forma, declarar un objeto B como apuntador de un objeto A creado previamente. Entonces, ¿cómo hacemos esa asignación? Entonces, declaramos aquí. Como es un apuntador, comenzamos entonces con el símbolo del asterisco. Es como un puntero. Recuerden que vimos en la parte de arreglos. Entonces, este objeto P3 va a apuntar como referencia a el objeto P1. Vamos a tomar como base lo que tenga P1 siempre. Entonces también es un alias. Cualquier cambio que se haga en P1 se ve reflejado en P3 y cualquier cambio de P3 se ve reflejado en P1 e incluso se ve reflejado también en P2 porque básicamente P1, P2 y P3 son el mismo objeto, están apuntando a la misma referencia de memoria. ¿Ok? Bien, con el objeto P3, entonces ya es una manera diferente de poder acceder a los métodos y los atributos de la clase. Debemos de hacerlo entonces por medio de la flechita. Bien, vamos a hacer entonces una prueba aquí. Vamos a mostrar
que tienen las coordenadas de P1, P2 y también muéstreme las coordenadas de P3. Pero P3 entonces ya no se hace acceso al método mostrar coordenadas por el punto, sino que se hace por la flechita. Esa es la diferencia aquí con el apuntador. De resto es lo mismo de ahí en adelante. Entonces tenemos aquí 3 objetos que valen 10, 20, 10, 20, 10, 20 el tercero. Cambio que le hagamos en P3, voy a hacer un cambio en P3, entonces P3 que apunta a el método asignar coordenadas, vamos a darle nuevas coordenadas, 9 y 19, mostremos nuevamente entonces los objetos, los 3 objetos, voy a mostrar los 3 objetos en este caso aquí, muéstreme P1, muéstreme P2 y muéstreme P3. Cerramos el anterior. Los 3 objetos quedaron con el mismo valor. Bien, ese es entonces el objeto por apuntador. Bien. Y tenemos entonces una cuarta manera que es entonces haciendo el constructor copia. Haciendo uso del constructor copia, ya lo declaramos. En este caso entonces vamos a declarar un objeto llamado P4. Prueba P4. Y este señor entonces va a recibir de una vez, el constructor entonces está recibiendo un objeto, entonces le mandamos el objeto P1. Estamos haciendo uso de este constructor de acá. Recibimos el objeto ya previamente creado que es P1 y esos valores de P1 se lo estamos asignando al objeto P4 que es el que estamos creando actualmente. Ya aquí, como les decía, es diferente ya la situación. Un cambio de P4 no se ve reflejado en P1, o al contrario, un cambio de P1 no se ve reflejado en P4. Al mostrar inicialmente, voy a mostrar entonces en este caso aquí P1 y voy a mostrar P4. Inicialmente vamos a ver que tienen los mismos valores, claro. P4 le asignamos P1. Me dice aquí que error, prueba ha nacido declarado, perdón, prueba no, punto. No sé qué pasó aquí, punto. Bien. Bien, entonces tenemos las dos últimas salidas, entonces son el valor de P1 y el valor de P4. Hagamos un cambio, en este caso entonces en P1, voy a asignarle valores diferentes a P1, por ejemplo, asignar coordenadas, volvamos las negativas, y nuevamente mostraremos P1 y P4. Anterior. Bien, entonces aquí estamos modificando P1. P1 le mandamos coordenadas negativas. Imprimimos P1 e imprimimos P4. Aquí no se ve reflejado entonces el cambio. ¿Ok? Si hacemos la impresión de los demás objetos, vamos a ver entonces que los demás objetos P2 y P3 van a también quedar con valores negativos. ¿Ok? Bien, podemos entonces en este caso decirle que P4 punto, le asignamos unas nuevas coordenadas. A decirle entonces que P4 vale 7 y 14. Es un objeto independiente en este caso, que fue creado con base en los datos de un objeto ya previamente creado, es otra cosa, pero ya aquí P4, por decirlo así, pues queda como independiente. Yo puedo modificar entonces en este caso aquí los valores de P4, mostremos P1 y P4, a ver cómo queda entonces al final. Bien, entonces en este caso aquí estamos imprimiendo P1, que es el menos 9 y 19, y P4, que es 7 y 14. Bien, muchachos, hasta la próxima.